Bien, ya estamos en el día 32 de nuestro programa de 40 días de ayuno y oración. Y hoy tenemos nuestra lectura devocional en el libro de Hechos nuevamente, capítulo 5, del 1 al 16. Voy a leerlo, dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hay algunas cosas de este texto para reflexionar en este día. Lo primero que entendemos es que en la iglesia de Cristo no hay lugar para la mentira y la falsedad. Una iglesia veraz debe aprender a vivir en el poder de la verdad. El Espíritu Santo se encarga de sacar a luz la mentira. El suceso de Ananías y Zafira no pasó desapercibido. Explícitamente dice el texto que fueron los jóvenes quienes se ocuparon de sacar el cuerpo de ellos, y que gran temor vino sobre los que presenciaron el hecho y sobre todo los que oyeron lo que estaba pasando. Esto es importante porque son los primeros caminos de la iglesia, y este es el primer pecado que la iglesia enfrenta, la hipocresía espiritual. El segundo, en Hechos capítulo 6, será la murmuración de las viudas de los griegos y de los judíos. Pero Dios le da a la iglesia la sabiduría y el discernimiento para enfrentar la hipocresía. No se trata tanto de una mentira, sino de pretender un nivel de espiritualidad que Ananías y Zafira no tenían. Ellos tenían más temor de sí mismos que temor de Dios, y Dios no permite eso. No hay lugar en la iglesia para la hipocresía con el Espíritu Santo. Desde sus inicios la iglesia tenía que tener esto bien en claro. Y creo que hay una conexión importante entre esta historia que termina en el versículo 10 y en el versículo 11, y el versículo 12, donde dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y la iglesia gozaba del favor del pueblo, aunque algunos no querían acercarse a ellos, gozaba del favor del pueblo. Una iglesia veraz no es una iglesia que trata de agradar a toda la gente, sino que trata de agradar a Dios y se mueve en el poder de la verdad. Cuando una iglesia es veraz y se mueve en este poder, las señales y prodigios se manifiestan. Y otro dato interesante es que dice que era tal la confianza que el pueblo tenía en esta iglesia que sacaban a los enfermos a la calle en sus lechos, esperando que al menos la sombra de Pedro o de alguno de los apóstoles pasase sobre ellos para que sean sanos. Lo que me interesa de este texto no es tanto
el poder que se manifiesta en la iglesia, que aún la sombra de uno de ellos podía sanar, sino el hecho de que sacaban a los enfermos a la calle. No dice los llevaban a algún templo, de hecho no había un templo, un lugar común de reunión, se reunían en las casas. Pero la iglesia en esa época estaba donde la gente estaba. Y la gente no tenía necesidad de ir a un determinado lugar, sino sacaban los enfermos a la calle. No es que esté mal reunirnos en una iglesia, es una bendición hoy tener lugares donde reunirnos. Lo que está mal es quedarnos encerrados en esos lugares y dejar de entender que la misión que tenemos está en la calle. Una iglesia veraz que se mueve en la calle en el poder de Dios es una iglesia indetenible. Que Dios te bendiga y te ayude a meditar en la palabra en este día.